Muy bien, vamos a ir a 1 Corintios 10, 1 al 12, leímos. En realidad quería leer más versículos y porque hay algunos que no leyeron su Biblia y quería leer más versículos. No, porque el tema sigue hasta el versículo 14, vamos a decir del 1 hasta el 14, pero después vamos a ir a esos versículos. Quiero hablarles en esta mañana, hermanos, el verano viene y el verano cambia las actitudes, ¿verdad? Cambia a las personas, ¿verdad? Cosas salen, ¿verdad? Eventos salen, ¿verdad? Y el diablo se aprovecha de esas cosas. El diablo se aprovecha de meterse cuando hay cambios, ¿verdad? Cuando hay distracciones es cuando hay tragedias, ¿verdad? Porque uno se distrae. No me cree, pregunte a los que han chocado porque van distraídos en el celular. Entonces, cuando hay cosas pasando, ¿verdad? El diablo se aprovecha y entra. Lo mismo es para la vida cristiana. En el verano hay cosas, ¿verdad?, que nos van a salir, diferentes eventos, y el diablo se va a aprovechar. Y quiero advertirles en esta mañana, quiero hablar acerca de este tema. Vimos que da la historia del pueblo de Israel que venía, ¿verdad? Y luego dice, versículo 6, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos. Dice, más estas cosas sucedieron como ejemplos para ¿quién? Nosotros. Para ejemplos para nosotros. Para mí también, sí, para usted también. Para mí sí, para nosotros. Entonces quiero hablarles qué aprender de los ejemplos. ¿Qué aprender? Los ejemplos son para aprender, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando la maestra en la escuela le decía, vamos ahora a sumar en las matemáticas, 2 más 2 son un ejemplo? Y luego lo escribía, ¿verdad? Y daba el ejemplo. Los ejemplos son para aprender. Dios nos dio ejemplos en la Biblia. Dice que los escribió, los ejemplos, sucedieron, dice, para nosotros. En este caso, los ejemplos que dejó aquí son ejemplos de decisiones, tragedias de personas, pero siguen siendo ejemplos, dice, para nosotros. Entonces, Dios inspira al apóstol Pablo para escribirnos esta porción de la palabra de Dios. Número 1, para que sepamos historia. Nos cuenta la historia, el versículo 1 al 3. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual. Y nos da la historia de cuando Israel sale de Egipto. Y luego la otra, número 2, nos da para que aprendamos. El versículo 6 ya leímos, es ejemplo para que aprendamos. Número 3, para advertirnos, dice el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para ¿quién? Para amonestarnos, ¿verdad? Nos incluye a todos, para amonestarnos, a nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. Estamos en los fines de los siglos, o sea que es para nosotros, ¿verdad? Entonces, y luego el número siguiente dice, para que sepamos la manera correcta y para que no corramos el riesgo de no caer. Versículo 12 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Yo muchas veces leí ese versículo y nunca lo entendía yo. Nunca decía, pues bueno, yo quiero estar firme, ¿verdad? Y uno es humano, ¿verdad? Entonces, pero yo lo sacaba de contexto, pero en realidad está hablando de lo mismo, ¿verdad? Y dice, mire, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, el versículo 13 luego continúa diciendo cómo es que puede estar firme y no caiga. No os ha sobre ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Ahí está. Este verano el diablo va a traer una tentación, pero Dios no le va a dejar que le tiente más de lo que usted pueda resistir, ¿verdad? Y nomás va a ser hasta el límite. Entonces va a ser su decisión si se rinde o no a la tentación. No es de que, hermano, fue muy grande, no. Dios es fiel. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Entonces si viene la tentación y Dios nos tienta hasta mi límite, entonces ahora yo decido
decido si entro en la tentación o no, ¿verdad? Porque ya me dio la salida. Ya me dijo, ya dijo que era el límite donde yo podía resistir y ahora da la salida. Entonces, así es como el que quiera ser firme, mire que no caiga, o sea, que no caiga en esa tentación, ¿verdad? Porque Dios ya le dio cómo salir, le dio la salida. Y ese es lo que se refiere, ¿verdad? Yo quiero estar firme, entonces, si no, para que no caiga, ¿qué hacer? Resistir la tentación, ¿verdad? Resistir la tentación. Entonces, Dios nos da estos ejemplos. Entonces, en las Sagradas Escrituras, en nuestra Biblia, la Biblia vez tras vez nos advierte, hermanos, de peligros, de pecados, de situaciones, de personas, ¿verdad? De tentaciones, para que nosotros no nos pase lo que le pasó a ellos. Y dice, sucedieron como ejemplo para nosotros. Y en realidad la Biblia, la mayor parte de la Biblia está escrita, ¿verdad? Para advertirnos, para decirnos, para advertencia. Ahora, trae doctrina, trae enseñanza, pero tiene una gran parte para advertirnos y decirnos, mira, pasó esto a ellos para que no te pase a ti. Nos da ejemplos, nos advierte, es una advertencia. Y el trabajo del predicador también, la mayoría de veces del trabajo del predicador, los predicadores es eso, es advertirle a la gente. Advertirle, ¿verdad? Que no vayan por ahí, que no pasen por ahí, porque hay ejemplos, porque uno ya vio personas, ejemplos que fueron por ahí y no les fue bien. Entonces es lo mismo. Entonces la mayoría de lo que Dios escribió fue para eso, para advertirnos, para que no caigamos en algún pecado, en alguna tragedia, y nos da ejemplos. Dice el versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Se acuerdan que yo di aquí una ilustración, verdad? El pueblo de Israel salió de Egipto, ¿verdad? Súbeme tantito a El pueblo de Israel salió de aquí de Egipto y representa la salvación, ¿verdad? Cuando Dios saca al pueblo de Israel, y luego inmediatamente la Biblia dice que pasa por el Mar Rojo, ¿ah? O sea que es el mismo proceso para el cristiano, es salvo, es bautizado, dice el versículo 2, y todos Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y luego en el monte Sinaí, ¿se acuerdan del ejemplo? Dios da la ley, Dios da la instrucción. Entonces, salvo, bautizado, iglesia, instrucción, ¿verdad? Entonces, nos cuenta, ¿verdad? Dios que del pueblo, de esta historia del pueblo de Dios que salió de Egipto, y Dios les salvó, ¿verdad? Y los lleva ahora a la tierra prometida, que es en realidad una vida victoriosa, una vida madura, los que entran ahí, una vida de fe. Y lo mismo es los pasos para cuando uno se convierte, uno es salvo, Dios lo salva, y ahora Dios quiere que se bautice, va inmediatamente, como la Biblia dice, así como fue con el pueblo de Israel. Y luego dice el versículo 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca es Cristo, y la vida espiritual es Cristo. Amén. Y el alimento espiritual es Amén. Cristo, no Amén. Es el pastor, es Cristo. Amén. No es una religión, es Cristo. Amén. Entonces nos da ejemplo. Ahora la Biblia nos cuenta, ¿verdad?, de esta gente que del pasado, ¿verdad?, la historia, para enseñarnos historia. Y dice el versículo 2, todos y todos. Versículo 3 dice, y todos. Versículo 4 dice, y todos. Toda esta gente que salió participaron de lo mismo. Todos tuvieron la misma oportunidad, si usted quiere. Pero la mayoría, Dios dice, versículo 5, pero de los demás de ellos no se agradó Dios. Pero de la mayoría no se agradó Dios. No, otra vez nos está dando un ejemplo de lo que pasó y aprender del por qué es que no se agradó y cómo debemos agradar a Dios. Nuestra meta debería ser, en la vida cristiana, tiene que ser agradar a Dios, hermanos. Es agradar a nuestro Salvador, no a alguien. Escuchamos en la escuela médica, no para que alguien me vea, no, es agradar a mi Dios, es agradar a nuestro Dios. Amén. Y nuestra meta debería ser agradar a Dios.
Entonces el versículo 6 nos cuenta que nos da estos ejemplos para nosotros. Dice el versículo 11 y dice, están escritos para amonestarnos a nosotros, para amonestarnos a nosotros. Dice Dios que los aconteció y los escribió para eso, no porque no tenía nada más que escribir, los puso para nosotros, para amonestarnos, para advertirnos de lo que ellos hicieron y no les fue bien. Y hay también buenos ejemplos, ¿verdad?, que debemos de seguir, que Dios puso en su Biblia. Entonces estos son para nosotros que no hagamos lo mismo, son ejemplos para que no hagamos lo mismo, porque si hacemos lo mismo el resultado va a ser el mismo. Usted no va a ser la excepción, yo no voy a ser la excepción. Cuando hacemos lo que esos ejemplos hicieron mal y desobedecieron a Dios y no les fue bien y Dios no se agradó, y usted va a hacer lo mismo, el resultado va a ser lo mismo. No va a agradar a Dios, no le va a ir bien. Dios dice, son ejemplos, ¿verdad? Y deberíamos de aprender por ejemplos. Es triste, ¿verdad? Como muchas veces a nuestros hijos les decimos, mira, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, porque uno sabe que no va a estar bien. Y aún nosotros de cabezones con nuestros padres nos dijeron, lo aprendimos de experiencia, ¿verdad? No por ejemplo, lo aprendimos por nuestra propia experiencia. Entonces Dios no quiere eso para nosotros, para que Dios quiere que aprendamos de esos ejemplos, para que no aprendamos de experiencia. Y dice que están para amonestarnos. Amonestar, la palabra amonestar quiere decir hacer presente algo para que se considere, se procure o se evite. Amonestarnos. Hacer presente algo de lo que ya pasó para que se procure eso, que no se haga o se haga lo que se haga, o se evite. Dice, les escribí para amonestarnos a nosotros, dijo Dios. Entonces, los ejemplos son para aprender, dije. No nomás para ver las tragedias, no, para que aprendamos de ellos. Amén. Para saber qué hacer, para saber qué no hacer. Amén. Hay hoy en día muchos cristianos que caen y siguen cayendo en pecado y siguen cayendo en la tentación y sigue repitiéndose lo que pasó en el ejemplo, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sigue haciendo eso si hay ejemplo? ¿Por qué no es que... ¿Por qué no? ¿Sabe por qué? Porque no han aprendido de esos ejemplos. No han aprendido y algunos no quieren aprender. El diablo está haciendo de las suyas con algunos porque no han aprendido. Y no han hecho caso a lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos dejó. Dice, amonestarnos, para evitar, para considerar. Entonces, dice el versículo 4 y 5, desde el 2 dice, todos en Moisés, todos comieron, todos bebieron. Todos estuvieron bajo la misma oportunidad. Todos pudieron haber entrado en la tierra prometida. Todos tuvieron lo mismo. Pero dice de los demás no se agradó. Todos tuvieron la misma comida. Todos pudieron haber crecido espiritualmente. Tuvieron la misma comida. Todos tuvieron la misma oportunidad de esa agua viva. Todos. Pero dice, pero de los demás no se agradó. Lo mismo pasa hoy en día, hermanos, en la iglesia. Todos tenemos la misma comida espiritual. Todos escuchamos las mismas predicaciones, si se quiere, las mismas doctrinas, las mismas verdades. Pero hermano, no importa quién usted sea, usted tiene la misma oportunidad que cualquier predicador, cualquier persona. Si usted se sienta, no importa, dice, todos estuvieron ahí, todos comieron de lo mismo, todos tuvieron la oportunidad de crecer y tener la bendición de Dios. Y en la iglesia, usted tiene la misma oportunidad que todos. Y encontramos en la iglesia que algunos crecen, ¿verdad? Y Dios los bendice y comieron de esa comida espiritual. Estoy hablando de lo que Dios nos ha dejado. Escucharon la misma predicación, las mismas doctrinas, la misma palabra de Dios y crecieron y Dios los bendijo y Dios los sigue bendiciendo. Y otros no. Otros se han regresado y otros han perdido y otros ahora están en divorcios y ahora otros están en drogas y otros... ¿Cuál es la diferencia? ¿Tuvieron lo mismo, la misma oportunidad? Dice el versículo que todos en Moisés, todos comieron, todos bebieron, pero de los demás no se agradó.
Entonces no importa quién usted sea, no importa la educación que tenga. Ahora yo estoy a favor de la educación, pero no importa la educación que tenga, usted puede tener esa vida abundante de Dios. Usted puede ser el cristiano que Dios quiere que usted sea, no importa su educación, porque estaba bajo la misma comida espiritual. Tenemos la misma oportunidad. No importa de qué país usted sea. Aquí, gloria a Dios, nos ha dado muchas nacionalidades aquí. No importa el qué país que sea, no importa el pueblito que haya venido. Yo vine de un pueblito bien chiquitito, hermano, está ni en el mapa, ¿verdad? Yo nací en las montañas de Guerrero, ¿verdad? En serio, ¿verdad? Andábamos con lanza y no sé. Pero no importa el país que sea. A veces decimos, pero es que él tuvo la oportunidad, es que sus padres así. No. Todos estuvieron bajo la misma comida espiritual, la misma vida espiritual. Pero la mayoría no se quedó. Tiene la misma oportunidad. No importa dónde venga, no importa su familia, no importa, ¿verdad? Tiene la misma oportunidad. No importa la vida que tuvo y algunos tuvieron una vida no buena, ¿verdad? Y gloria a Dios, a mí me salvó de todas esas cosas, ¿verdad? De licor, de drogas, etcétera. Pero no importa la vida que haya tenido, si Dios le salvó, tiene la misma oportunidad que los predicadores que estaban aquí la semana pasada. Tienen la misma oportunidad. Tienen lo mismo disponible. No importa qué familia haya salido. No importa qué familia haya tenido. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 17 años. Mis padres dejaron de ir, nomás fueron como un año a la iglesia. Mis hermanos no quisieron ya ir a la iglesia. Mi hermana era la única que fue, ¿verdad? Pero Dios tiene la misma oportunidad, no importa la familia que venga. Si usted se alimenta, si usted aprende de los ejemplos, puede tener esa vida y esa bendición de Dios. No importa la familia que sea. Cristianos o no cristianos haya sido su familia. Yo entiendo, ¿verdad?, que hay muchos aquí, especialmente jóvenes, ¿verdad?, que se han creado en familias cristianas. Y quiero decirle a ustedes, jóvenes que crecieron en familias cristianas, y a todos ustedes que crecieron en familias cristianas, no hay excusa para no vivir una vida santa, unas vidas para Dios, unas vidas separadas, unas vidas con la bendición de Dios. Ustedes crecieron en una familia cristiana. Y a mí me enferma esas personas que dicen, crecen en familias cristianas y usan la excusa, que mis padres fueron así, que mis padres tampoco fueron así. Pero tienen la misma oportunidad que todos. Amén. Puede uno aprender de esos, de los ejemplos. No hay excusa para no andar en el camino de Dios. No hay excusa para andar en el mundo todo descarriado, todo cosas malas. Are you listening? Yo fui joven también. Yo tuve también las tentaciones. Yo tuve las oportunidades también. Y tuve amigos también que decidieron irse al mundo, y decían, no le cuentes eso a Delgado porque es un santito, ¿verdad? Amigos cristianos, hoy en día no está. Es una decisión. Uno aprende de los ejemplos. Uno debe aprender de los ejemplos. Dije, no hay excusa para ustedes que crecieron en familias cristianas para vivir en el mundo descarriado. Si tú tuviste familia cristiana, no hay excusa. Algunos de nosotros quisiéramos haber tenido algo así, ¿verdad? Padres cristianos dedicados. Lo que estoy diciendo es que no importa quién usted sea, de dónde haya venido, tiene la misma oportunidad que todos los demás, para la bendición de Dios, para agradar a Dios, para que Dios se agrade de usted, si aprende de los ejemplos. ¿De qué grupo usted va a ser? ¿De los que aprenden? ¿De los que sí se agradaron o de los que no se agradaron? Porque todos vamos a salir de aquí en la vida en un grupo, el que agradó o el que no agradó, porque es una decisión. Pero todos tenemos la misma oportunidad. Y usted va a hacer esa decisión. Usted va a ser de uno de los dos grupos. Si todos
comen de la misma comida espiritual, si todos beben de la bebida espiritual, de la misma bebida espiritual, si todos escuchan la misma predicación, ¿por qué algunos crecen y otros no? Si todos escuchan las mismas predicaciones, ¿por qué algunos siguen cayendo en el mal y otros no? Si es la misma predicación, la misma advertencia, ¿por qué algunos aprendieron de los ejemplos y algunos no aprendieron de los ejemplos? Quiero darle una pequeña ilustración aquí. Mira, hermano Osvaldo, venga. José, venga. Hermano Alberto, usted venga, por favor. Ahora, mira, aquí está. Para allá, pónganse aquí en línea, por favor. Siempre escojo los más feos. Pero bueno, aquí están 3 choferes. Están manejando para acá. Y aquí la calle, o la carretera, se cayó el puente. Y no hay puente. Y viene manejando. Viene manejando para acá. Viene manejando. Y yo estoy aquí y le digo, hey, para, no hay puente allá, no hay puente, para. Y viene manejando y dice, este loco, Y viene manejando, para, no hay puente, estaba manejando, dice este loco, y se estampa, se cae, tragedia, dolor, ambulancia, policía, todo llega ahí, Gracias. Aquí viene otro chofer, manejando, y yo estoy, para, no hay puente ahí, alguien se cayó, alguien no hizo caso, fue y se cayó, y destruyó su auto, destruyó su vida, para, y para, y dice, se oye como que está loco, pero ¿qué tal si es cierto? Y hace caso, y no cae, da la vuelta y se va. Gloria a Dios que hizo caso, Aquí viene otro chofer, va manejando, y le estoy diciendo, para, no hay puente, y está diciendo, este está loco, ¿verdad? Todos he visto, para, no hay puente, y sigue, no hay puente, ¿verdad? Y sigue, este está loco, va, y una vez más se estrella, y una vez más, cae. Gracias, Señor. Entonces, ¿de qué grupo va a ser usted? ¿De los que aprendieron del ejemplo? ¿O de los que fueron y se estrellaron? Otra vez, como el segundo, ¿verdad? ¿De cuál de los dos usted quiere ser? Ahora, una vez más, porque todos vamos a ser de uno de los dos grupos. Entonces, en la palabra de Dios tenemos y nos da los ejemplos de personas que manejaron sus vidas por caminos sin puente, y vino destrucción, y vino dolor, y vino tragedia, y le dieron la espalda a Dios, y fue así. Y el predicador y la palabra de Dios dice, para, no hay puente. Y algunos siguen manejando su vida así, y sin hacer caso al ejemplo del que ya fue y se estrelló y ahora tiene dolor, angustia, reina. Y Dios y el predicador y el hombre de Dios dice, para, hay un ejemplo de alguien se destruyó, no vayas por ahí, porque si vas por ahí va a haber eso. Ahora Dios nos puso otra vez para advertir, y la palabra de Dios nos advierte para que usted y yo hagamos caso, y para decirnos, no vayas por ahí porque hay destrucción por ahí. Y para decirnos, ¿verdad?, que no hagamos las decisiones que hicieron ella, que hagamos caso a eso. Otros decidieron hacer lo mismo, decidieron que no iban a hacer caso, y decidieron y se encontraron. El resultado, dije, es el mismo, va a ser el mismo. Y es usted la decisión si usted quiere creer a la advertencia o no, usted quiere creer a los ejemplos o no. Aquí está Dios en su Biblia, y luego pone los hombres de Dios diciendo, para, no vayas por ahí.
Y algunos de ustedes van a decir, sí es cierto, no voy a ir por ahí. Y algunos van a decir, son otros tiempos, y no hacerle caso. Y el resultado va a ser el mismo. Y no van a aprender del ejemplo del que fue por ahí y se cayó y no le hizo caso a la palabra de Dios, no le hizo caso al ejemplo de no hacer caso. Y van a decidir no creer. Y una vez más la palabra de Dios nos dice, y cuántas veces nos hemos parado aquí, no solamente yo, pero muchos predicadores, otros predicadores, y nos dicen, no tomes, no agarres esa primer bebida, no agarres esa primer botella, no tomes por ahí, porque el que fue por ahí agarró la bebida y ahora está perdido ahora está en cadenas que no puede dejar de tomar. Y otros van a decir, esta locura no es ninguna. Y el resultado es el mismo. Y no aprende de los ejemplos. No está aprendiendo. Por eso es que uno sigue cayendo. Y la Biblia dice, y el que piensa esta fe, mire que no caiga. O sea, que no haga eso. Mire que se guarde de eso. Entonces, 4 advertencias. Advertimos, no dejes, no agarres tu primera botella, no agarres de ese vicio, porque el resultado te vas a caer en un vicio y no vas a poder dejarlo. Vean, nos encontramos en la Biblia un ejemplo, el ejemplo de Noé. Noé, cuando terminó el diluvio, abrió el arca y luego se establecieron. ¿Y qué fue lo que Noé dice? Ese gran hombre de fe, ese gran hombre que el único que salvó toda su familia, siembra una viña y luego toma ese vino y hace vino más bien, y un vino embriagante y se embriaga. Y la Biblia dice que está ahora borracho, ¿verdad? Y ustedes saben la tragedia que vino, toda una raza, toda la descendencia de un hijo vino a maldición por causa de eso. Entonces lo mejor es no meterse con eso. Hay que aprender de ese ejemplo. ¿Cuántas veces hemos escuchado del compadre, llegó a la fiesta con su, y después el borracho empezó a enamorar a la cuñada, a la suegra, todo, y una bola de bolote, y llega la policía, llega todo. Hay que aprender de los ejemplos. ¿Por qué repetirlos? Es un ejemplo. La Biblia nos dio el ejemplo de Noé y más, ¿verdad? Hay mucho más. Entonces, y luego advertimos, la Biblia nos dice, advertimos los predicadores, y la palabra de Dios nos advierte, no dejes salir a tus jóvenes solos, no dejes salir a jóvenes solos, porque van a ser, y la carne les va a llevar a la tentación, les va a llevar a destrucción. Si van conmigo, Génesis capítulo 34, no voy a ver unos cuantos pasajes, ¿verdad?, para que ustedes vean en lo que la Biblia están los ejemplos en la palabra de Dios. Y cuántas veces hemos advertido y dicho, no dejes tus jóvenes solos, no dejes que anden con amistades que no deben, no dejes que anden con muchachas sin supervisión, no los dejes solos. Y el gentío no ha aprendido y el resultado es el mismo. Después pasan meses y la muchacha ahora está embarazada. Y el muchacho ahora va a tener que dejar la high school. Porque los padres no aprendieron de los ejemplos. Y la gente hoy en día, predicar eso acerca de eso es como algo muy raro, ¿verdad? Algo como que eso era el pasado. El pasado trabajó bien. El pasado trabajó bien. Y decimos, no dejes que salgan solo porque no va a pasar bien. Y hay ejemplos. Dice el versículo, capítulo 34, al Génesis, ¿están ahí? Dice 34. Versículo 1, dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Heveo, príncipe de aquella tierra. Y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. La joven, la hija del cristiano, Israel, Jacob, llega a este lugar y la deja a su hija que salga con las demás hijas. Dice, a ver las hijas del país. Número 1, el cristiano no debe andar con gente inconversa, ya en fiestas, en playas, en todo eso. Con inconversos, no. Gracias por eso. Y luego, número 1, el cristiano no debe. Dice, la dejó que fuera donde quiera. Hermano,
los hijos son la inversión más grande, lo más valioso que usted tiene. ¿Por qué dejarle ir a donde usted ni sabe dónde van a andar? Amén. Y ahora se encuentra, dice, la vio sí que mi hijo de amor, la vio príncipe de aquella tierra. Oh, este primero. Y luego van a una fiesta, ¿verdad? Y dice, y se acostó con ella. ¿Qué le va a hacer pensar que si nosotros dejamos a nuestros hijos salir así, sin supervisión, a que anden donde quiera, va a ser el resultado diferente? Ah, es que yo confío en mi hija. Ah, es que te estará también no muy sabio en otras áreas, con usar la otra palabra. Hey, la carne es malísima, le da tantita suerte y agarra mucho. Bueno, hoy en día, hermano, tenemos un problema muy grande, donde los jóvenes está bien que se acuesten uno con otro, ¿verdad? Antes de casarse. Parece como que es la vida del mundo. Sigue siendo pecado. De acuerdo a esta Biblia, sigue siendo pecado. Y el resultado es dolor, tragedia, angustia. Ahora un niño, no sé, ahora regálalo porque no lo quiero. Dolor. ¿A qué le hace pensar que sería diferente? Hay que aprender de los ejemplos. Israel, no debiste haber dejado a tu hija que salga sola. No debiste dejar a tu hijo que salga. Y la Biblia nos dice que algunos se fornicaron en los pasajes que leímos, ¿se acuerdan? Y dije, nos enseña y nos advierte, ¿verdad? Y especialmente ustedes que tienen jóvenes que no se han casado y viven en su casa, ¿verdad? Enséñeles, se guarden puros, limpias hasta el día de su matrimonio. Amén. No se puede hoy en día. Si se puede, acabamos de tener una boda el viernes. Si se hace caso. Entonces dice 1 Corintios, estas cosas sucedieron como ejemplo, se escribieron como ejemplo para nosotros, no para los que no vinieron, para nosotros. Amén. Nosotros. Número 2, nos advierte y advertimos, no dejes la iglesia los domingos. Yo sé que algunos van a decir, otra vez con ese papel. El día del Señor, no lo dejes. Otros hicieron eso y no les fue bien. Y otra vez va con eso. Y si lo dejas, no va a salir bien. Y si van conmigo a 2 de Samuel, por favor, 2 de Samuel. El lugar del cristiano, el domingo, yo estoy 100%, 200% convencido es que el cristiano el domingo debe estar en la iglesia. Ay, hermanos, pero que yo sí trabajo. Hoy todos los que están aquí no trabajan. Ay, hermanos, es que el lugar seguro y más bueno para el cristiano es en la iglesia. Dios lo instituyó así, Dios lo puso así. El lugar, si usted quiere estar seguro el domingo, esté en la casa de Dios, el día del Señor esté ahí. Otros no lo hicieron y no les fue bien y no les sigue siendo bien. Pero hay un ejemplo aquí, dice el versículo 1, 2 de Samuel, dije 11, perdón, 2 de Samuel 11, versículo 1, 11, versículo 1, dice: aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, su comandante, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. David se quedó donde no debió haberse quedado. Dije, el lugar más seguro para el cristiano es la iglesia el domingo. Ahí es donde Dios lo instituyó. Dios lo instituyó, el lugar más seguro. Y David aquí estaba en un lugar que no debió haber estado. Cuando usted no está en la casa de Dios, el lugar donde el cristiano debe estar, no está en el lugar que debe de estar. Y hay mucha oportunidad y hay mucho peligro de que caiga donde Dios no quiere que caiga, porque no está en el lugar que debe de estar. David no estaba. Y dice, pero David se quedó en Jerusalén. Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañándose, la cual era muy hermosa.
envió David a preguntar por aquella mujer. Le dijeron, aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. El diablo se aprovechó de que no estaba donde debió haber estado. Yo sé que tal vez el ejemplo sea muy pobre, pero le voy a enseñar otro. Si van conmigo al capítulo 12. Comete adulterio. Ustedes saben la historia de David. Comete adulterio con Betsabé, hasta manda a matar al esposo. Por no estar en el lugar que no debió haber estado en Jerusalén. No debió haber estado ahí. Luego en el capítulo 12, versículo... ahora ya ha tenido un hijo, ¿verdad? Ya tiene un bebé, el bebé se enferma mucho y David ora 7 días y ayuna 7 días para que Dios no se lleve al niño. Y viene David delante de Dios y le ruega y le ruega y le ruega. Por 7 días no come y 7 días está tirado ahí rogándole a Dios. ¿Se imagina cómo estaría su mamá, el niño? Luego dice el versículo 19, mas David, viendo a sus siervos que hablaban entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces, noten. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y y cambió sus ropas. ¿Y a dónde fue? Y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa, etcétera. Tal vez si hubiera estado siempre ahí en ese lugar seguro, no hubiera estado en un lugar que no debería, no hubiera pasado eso. Hermanos, hay que aprender de los ejemplos. ¿Por qué piensa, yo conozco a la hermana que no van casi a la iglesia y no les pasa nada? No, dice el versículo 2, el versículo 11:2. Y dice, y sucedió un día. Parece como que a alguien no le va tan mal, ¿verdad? Como que, yo hago y no. Pero va a haber un día. Cuando el diablo se aprovecha. Y va a haber tragedia, dolor, angustia, quebranto de corazón por no aprender de los ejemplos. No hubiera pasado eso si hubiera estado en el lugar que debería. David ahora tiene dolor, su esposa tiene angustia. Cuando no hizo caso, no se le hace caso a los ejemplos. Cuando no se le hace. Vamos a ir a otro pasaje, por favor. Salmo 27. Yo sé que usamos mucha Biblia, pero por eso venimos a la iglesia, ¿verdad? Para oír lo que la Biblia dice, para ver lo que Dios dice. Salmo 27. Versículo 4. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Dice, una cosa es la que quiero, voy a buscar, se la demandé a Dios, voy a buscar. Tal vez si hubiera hecho eso antes, no hubiera pasado lo de Betsabé. Si hubiera tenido ese corazón, tal vez no hubiera pasado eso. Ya desde Salmo 122:1, él dijo, yo me alegré con los que me decían, la casa de Jehová diremos. Porque ahí es el lugar seguro. Hebreos 10:25 nos dice que no hay que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y va a suceder un día. Algunos dejaron y no les fue bien. Yo pienso una familia, y si dijera el nombre, muchos de ustedes lo conocerían, esta pareja. Su hijo estaba en un equipo de fútbol y faltaban los domingos a la iglesia, y de vez en cuando iban los miércoles, porque Junior iba a ir al torneo de fútbol, ¿verdad? Y se hizo más importante el torneo de fútbol que ir a la casa de Dios, y que su hijo recibiera, y que su hijo cambiara, y que su hijo creciera espiritualmente.
pasaron meses y ahora su hijo está rebelde, ahora tiene amigos que le están ofreciendo vicios y ahora está bien mal. Y ya ahora empiezan a tienen ellos muchos problemas matrimoniales y ahora ella duerme por allá y él por allá y no están por divorciarse, ¿verdad? ¿Qué le hace pensar que usted va a ser diferente? Dice, no dejando de congregarse. Y ahora están por divorciarse, no sé si ya se divorciaron, pero la última vez fui para hablar con ellos porque estaban... pero tienen un trofeo bien grande, el junior, de fútbol. ¿Verdad? Hermano, hay que aprender de los ejemplos. Aquí es ir a la casa de Dios, el lugar seguro para su matrimonio, para su vida, para sus hijos, para aprender de los ejemplos. Dice, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Para mí también, sí, para usted también. Para mí también, para nosotros. Ahora depende de usted. Usted está manejando su vida. Depende de usted si va a creer. Porque lo que predicamos depende de usted, si usted cree. ¿Verdad? Lo que leemos la Biblia depende de usted, si usted cree, lo sé. Pero usted está manejando su vida y depende de usted si le va a hacer caso al que está diciendo, porque el resultado va a ser el mismo. No todos tienen lo mismo, depende de usted si va a hacer caso. Vamos a ir a otra advertencia, ¿verdad?, que encontramos. Si van conmigo, este es el último pasaje que voy a ver. 1 Timoteo, por favor. 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo 6. Todavía tengo otros 20 minutos. No, estoy bromeando. Es que como los predicadores de la semana se agarraron otros 20, pues yo quiero romper ese récord. No. 1 Timoteo. Capítulo 6. Otra advertencia que nos dice la Biblia y los predicadores nos dicen y nos predican: ama a Dios. Pon a Dios primero. Si no haces eso, no te va a ir bien. Pon a Dios primero. Dios en su palabra dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente, Dios quiere el primer lugar. Amén. Y luego dice: todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles? Todas las demás. Dice, pero pon a Dios primero, para que todas se te añaden, para que te vaya bien. Si no, no te va a ir bien. No va a ir bien. Y otros hicieron eso, decidieron dejar a Dios y la casa de Dios y el reino de Dios por overtime, triple time y all time, trabajar, y no les fue bien. Y tenemos ejemplos. Y dije, hay que aprender de eso. La Biblia nos advierte de eso. Noten en el versículo 9, dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, ¿qué les pasó? Se extraviaron. ¿Verdad? Hermanos, tenemos mucha gente que vino aquí. Todos estuvieron bajo la misma bebida, todos estuvieron bajo la misma comida. Muchos están extraviados. Porque, no sé, en el trabajo les ofrecieron un mejor aumento. Y si trabajas los domingos, el patrón te va. Otra vez yo entiendo que está hablando de los que quieren enriquecerse, pero algunos no quieren enriquecer, simplemente quieren tener más. Yo no creo que tengan el pensamiento: yo quiero tener 1 millón y entonces le paro. No, simplemente darle la espalda a Dios, ponerlo al último, y luego usan: si tengo tiempo o cuando tenga tiempo voy a la iglesia, ¿verdad? Y dice: se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No hicieron caso, extraviaron y cayeron en los muchos dolores. Dice: el cual, codiciando algunos.
ejemplo. Algunos hicieron eso. Dice, el cual codiciando alguno. Esos hicieron y fueron trasladados. Hermano, ahí está el ejemplo. Hermana, ahí está el ejemplo. Hay que aprender de los ejemplos. Y hermano, a propósito, la mayoría de nosotros, yo sé que no es el caso de todos, la mayoría de nosotros, a mí me trajeron cuando yo tenía 11 años a Estados Unidos. Mis padres eran muy pobres, vinieron buscando una vida mejor. La mayoría de nosotros hicimos eso. Y este país nos ha dado la oportunidad de tener lo que no tenemos en otros países. Pero muchos vinieron para eso. Dios fue el que permitió que usted llegara a este país. Dios. Y ahora porque me da bendición. Ahora porque tengo. Ahora ya me olvido de Dios. Dios le permitió llegar aquí. Ya debería tener cuidado, ¿verdad? Que no la bendición, la prosperidad le desvíe. Ahora la prosperidad sea su Dios en vez del Dios que le permitió llegar aquí. Necesitamos aprender de los ejemplos. Se me terminó el tiempo. Pero otra advertencia que nos advierte la palabra de Dios es de el ejemplo más grande y más importante que se debe de aprender. Es el de cómo no caer a las llamas del infierno, porque otros cayeron ahí. Y no tengo tiempo para leer, pero en Lucas encontramos al hombre rico que está rogando, Señor, manda a Lázaro que moje tantito mi lengua, que estoy atormentado en esta llama. Y luego está rogando que vayan a la casa de su padre para que les predique y les hable. Hay un ejemplo, que este hombre fue al infierno porque él decidió no hacerle caso a la advertencia que había un infierno y que podía escaparlo recibiendo al Salvador, el único que le puede llevar al cielo. Ese es el ejemplo más importante, el cual deberíamos hacerle caso. Si usted está aquí y no tiene a Cristo en su corazón, no sabe que va al cielo, no vaya por ahí, porque no hay puente, y hay fuego, y hay destrucción. Reciba a Cristo para que pueda ir al cielo. Es el ejemplo más importante. Si no le hace caso a ningún otro, hágale caso a eso. Que Dios le salve de su alma. Vamos a inclinar nuestro rostro y orar. Gracias, Señor, por esta mañana. Señor, te ruego, Señor, y te pido, Señor, yo sé que muchos han pedido por este servicio. Señor, te pido que en esta mañana obres en los corazones, Señor, que este verano podamos aprender de los ejemplos, Señor, podamos cuidarnos, podemos depender de ti, Señor, que aprendamos de otros y no aprendamos por nuestra propia experiencia. Señor, estoy pensando en muchos que tal vez deberían estar aquí para que escucharan y aprendieran de ejemplos. Señor, te pido por favor que bendigas las decisiones que se hagan en esta mañana. Señor, te daremos honra y gloria por lo que hagas. Así como nadie está mirando, en unos momentitos vamos a tocar, el piano va a tocar y vamos a tener un tiempo de invitación. Y algunos de ustedes tal vez deberían pasar al frente, que nunca pasan a orar, a arrodillarse delante de Dios. Hermanos, aquí está bien. Sí, lo que pasa es que el orgullo no le deja pasar a orar delante de Dios. Pero ya debería hacerlo. Y no tuve el tiempo, pero el orgullo a veces nos hace caer en muchas tentaciones porque pensamos que no me puede pasar a mí. Usted está aquí en esta mañana y dice, por favor, ore por mí. Yo quiero que ore por mí. No quiero que este verano el diablo me tiente y no, yo quiero aprender de los ejemplos. ¿No? Ore por mí, por favor. Yo estoy hablando a los cristianos. Levante su mano y quiero orar por usted. Por favor, levante su mano. Nadie está mirando. Gloria a Dios por muchas manos jóvenes que tienen ese deseo. Pueden bajarla. Gracias, Señor, por la humildad de la gente que ha levantado su mano. Señor, te ruego por estas personas, Señor, te ruego que corra su ayuda en este tiempo de difíciles, Señor, y en este verano que viene. Que el diablo, Señor, no se aproveche y que puedan aprender de otros. Señor, te lo suplico. Así como nadie está mirando y me hace otra pregunta. En un momentito vamos a tener la invitación. Si te gusta, pase al frente y pídale a Dios y ruegue a Dios cualquier exceso de necesidad. Si usted está aquí en esta mañana y no sabe y no tiene la certeza que